legislativas del PRIAN. En mayo de 1989, aquí, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, se aprobó en esta Cámara el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, que permitió la venta de las empresas públicas al sector privado. Así, solo en ese sexenio se entregaron 250 grandes empresas paraestatales. Me refiero al remate de Telmex, de Mexicana de Aviación, de Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz, Ingenios Azucareros, fábricas de tractores, automóviles y motores, de cemento, de tubería, maquinaria, entre muchas otras. El 27 de junio de 1990, aquí se reformó el artículo 28 constitucional y se eliminó el párrafo quinto que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito. Con esta modificación, en 13 meses, del 14 de junio de 1991 al 13 de julio de 1992, se entregaron 18 bancos que eran propiedad de la nación. Es necesario señalar que quienes se quedaron con las empresas y bancos de la nación, del pueblo de México, fueron gentes cercanas a Salinas, que ahora aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo y, como es obvio, forman parte del grupo dominante en el país. El 6 de enero de 1992, aquí se modificó el artículo 27 constitucional para promover la venta de las tierras ejidales. Al mismo tiempo, se dejó de fomentar al sector agropecuario y se abandonó por completo el campo. El 6 de mayo de 1992, aquí se modificó la ley minera para entregar concesiones para la explotación del oro, la plata y el cobre a particulares hasta por 50 años. Se eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada. Se derogó el impuesto a la extracción de minerales y se dio lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de Cananea. Además, en ese sexenio se entregaron 6.600.000 hectáreas de reservas mineras nacionales, básicamente a 3 consorcios del país: Peñoles, Grupo México y Carso. Y esta misma política ha continuado hasta la fecha. En el último informe oficial disponible de diciembre de 2009, se señala que se han concesionado en todo este periodo 25.386.000 hectáreas del territorio nacional. Es decir, el 13% de todo el territorio de nuestro país. No está de más decir que solo durante el porfiriato se había llevado a cabo semejante enajenación de suelo patrio. El 22 de diciembre de 1992,
Aquí se aprobó la reforma a una ley secundaria que, violando la Constitución, ha permitido generar energía eléctrica a empresas privadas, fundamentalmente extranjeras, que hoy venden a la Comisión Federal de Electricidad casi el 50% de la energía eléctrica que se consume en el país a precios elevadísimos, al mismo tiempo que se mantienen paradas o subutilizadas las plantas del sector público. Para ello, cada año las empresas privadas extranjeras reciben 80.000 millones de pesos del presupuesto público. No podemos olvidar que por esta política de privatización, que es sinónimo de corrupción y de tráfico de influencias, se han cometido grandes injusticias, como el despido desalmado y doloroso de 44.000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. El 5 de marzo de 1993, aquí se aprobó la reforma al artículo 3º constitucional que limitó la gratuidad de la educación pública solo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado como si fuese una mercancía la educación media superior y universitaria. A partir de entonces, cada año se rechazan a 300.000 jóvenes que son excluidos, y para justificar este absurdo se implantó la mentira de que los jóvenes no pueden ingresar porque no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que no hay cupo en las escuelas públicas por falta de presupuesto. Baste decir que en los últimos 20 años, como consecuencia del abandono de la educación superior por parte del Estado, la matrícula de escuelas privadas creció de 16 a 37%, mientras que la pública se redujo de 84 a 63%. El 18 de marzo de 1995, aquí, la mayoría del PRI aprobó el aumento del IVA del 10 al 15%. El 12 de mayo de 1995, aquí se aprobó la reforma a la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar los ferrocarriles nacionales de México a empresas nacionales y extranjeras. Hubo tanto descaro en este atraco que al terminar su sexenio, el presidente Zedillo se fue a trabajar como asesor del Consejo de Administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país. El 23 de mayo de 1996, aquí se aprobó la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, que permitió a operadoras financieras privadas, nacionales y extranjeras, administrar sin transparencia, con altos costos de operación, con baja rentabilidad, las pensiones de millones de trabajadores que no dejan de vivir en la incertidumbre por el manejo nada seguro de esos fondos. El 12 de diciembre de 1998, aquí, con 327 votos del PRI y del PAN, se aprobó el FOBAPROA, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. En la actualidad, esta deuda asciende a 1.300.000 millones de pesos. Y de 1995 a la fecha se han destinado solo para pagar intereses más de 600.000 millones de pesos del presupuesto público. Es decir, año
año con año. En los últimos 16 años, aquí se han aprobado partidas del presupuesto del orden de los 30,000 millones de pesos en promedio para pagar solo intereses de esa onerosa deuda pública. Recursos públicos que debieron ser utilizados para impulsar actividades productivas, crear empleos y para el bienestar del pueblo. El 8 de diciembre de 2005, durante el foxismo, aquí se modificó la ley de impuesto sobre la renta para conceder el privilegio a las grandes corporaciones económicas y financieras de diferir, de no pagar impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. El 22 de marzo de 2007, aquí se aprobó la modificación a la ley del ISSSTE, que entregó las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, a los intereses de los banqueros. Los trabajadores pagarán más por sus pensiones y al final recibirán menos. El 24 de octubre de 2008, aquí se aprobó la ley de petróleos mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados, así les llaman, a empresas privadas, nacionales y extranjeras, para la explotación del petróleo mediante la asignación de áreas o bloques del territorio en exclusiva hasta por 25 años. Actualmente ya se están suscribiendo contratos de este tipo para la explotación de yacimientos en Tabasco, lo cual ha llevado a 5 presidentes municipales de ese estado a presentar una controversia constitucional por tratarse de una flagrante violación al artículo 27 constitucional. Por cierto, la Suprema Corte, que está también al servicio de la mafia del poder, acaba de rechazar esta controversia, argumentando que dichas autoridades, entre comillas, carecen de interés jurídico, aunque se apelará a este fallo, y los legisladores de nuestro movimiento lograron también que esta Cámara presente otra controversia constitucional con el mismo propósito. Aquí, tras un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre de 2009, los diputados aprobaron la ley de ingresos en la que aumentaron el IVA del 15 al 16%, incrementaron el impuesto sobre la renta de 28 al 30% y autorizaron los aumentos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la luz. Considero que con este recuento de infamias queda lo suficientemente claro para quien trabaja la mayoría de los legisladores que se hacen llamar representantes populares. Solo agrego, entre otras ignominias, para que no se olvide que aquí se quemaron las boletas electorales de 1988 y en el 2006, después del fraude electoral, Felipe Calderón, con la complicidad del PRI, entró por la puerta de atrás a este recinto, símbolo de la indignidad y del sometimiento. Por eso estamos de nuevo aquí, para evitar un nuevo agravio a los trabajadores y al pueblo de México, ante el intento nuevamente del PRI y del PAN de reformar la Ley Federal del Trabajo. Se trata de la misma agenda de las llamadas reformas estructurales, reforma fiscal, le llaman
a cobrar impuestos al pueblo raso, a los trabajadores asalariados.